Ya finalizaron las primeras 2 jornadas en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la CONCACAF y por eso hoy vengo a repasar todo lo que sucedió en estos últimos 5 días de acción. Bueno, y como les había dicho, desde hace unos días no pude subir un video diario repasando lo que estaba sucediendo en esta Liga de Naciones en el comienzo de esta edición 2023-2024 y el único video que hice hasta el momento fue de lo que sucedió el primer día de acción. A partir de ahí no pude volver a repasar ni el cierre de la jornada 1 ni tampoco todo lo que sucedió ya con la jornada 2 que finalizó el día de ayer precisamente, y por eso hoy ya sí vengo a repasar todo eso, lo que no había podido hablar de la primera fecha y también la fecha número 2. Entonces vamos de una vez a repasar los resultados y vamos división por división. Vamos primero con todo lo que sucedió en la tercera división, en la Liga C, y ya pueden ver los resultados en pantalla. Lo que hacía falta de la fecha 1 por repasar fue el partido del sábado en el que las Islas Vírgenes Británicas vencieron 3-1 a las Islas Turcas y Caicos, y ya después de ahí fue la fecha número 2 que inició el pasado lunes con el partido en el que las Islas Caimán cayeron 1-2 frente a Aruba y Saint Martin venció 2-1 a Bonaire, mientras que el día de ayer martes se cerró ya la acción con las Islas Turcas y Caicos que cayeron 0-3 frente a la selección de Dominica, y todo esto deja las tablas de la división de la siguiente manera. En el grupo A, Saint Martin, que sorprende y pasa al primer lugar con esos 6 puntos. Bonaire y Anguila ambas perdieron y por ende no han sumado. En el grupo B, un poco más parejo todo, con Aruba con 3 puntos, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos con 1 unidad, al igual que las Islas Caimán. Y en el grupo C, Dominica, que alcanza los 3 puntos que ya había alcanzado las Islas Vírgenes Británicas, y en el fondo las Islas Turcas y Caicos, que no han sumado puntos de momento. Y bueno, aquí para hacer un repaso primero de la Liga C y hablar un poco de lo destacado, de qué cosas fueron sorpresa, me parece que lo único destacable es ese nivel de Saint Martin que definitivamente no se estaba esperando. Me parece que yo incluso lo había comentado que en ese grupo A la favorita era Bonaire, y incluso si vamos lo que sucedió en el partido entre estas dos selecciones, por algunos momentos fue Bonaire la que estuvo mejor, aunque con un lamentable portero. Si vieran el físico, creo que no sé por qué no se hizo viral, pero bueno, fue lamentable de parte del arquero de Bonaire. Pero punto y aparte de eso, me parece que la selección de Bonaire fue la que dominó, fue la que tuvo más ocasiones, no las aprovechó, y Saint Martin está jugando muy bien, con una muy buena actitud, y es evidentemente la sorpresa en esta Liga C, que les había dicho siempre hay alguna sorpresa. Me parece que en esta edición será Saint Martin, que se coloca ya como una de las favoritas para ascender a la Liga B de cara de la siguiente temporada. El resto de lo que sucedió en esta tercera división me parece que es más o menos lo esperado. Y una última cosa en esta Liga C es cuál será la siguiente jornada, que será en el mes de octubre. Todavía no tenemos fechas exactas ni sabemos todo con muchísimo detalle, pero sí los partidos, y es que serán los 3 de esa fecha 3, Bonaire frente a Anguila, Dominica contra las Islas Vírgenes Británicas y Aruba frente a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Más adelante estaremos confirmando el calendario y también hablar de la fecha 4, que será en esa misma ventana del mes de octubre, pero de momento para repasar esos siguientes partidos. Y vemos ya en pantalla lo que sucedió en la Liga B, primero con el cierre de la fecha 1 que no había podido repasar el viernes. Bermudas, que igualó 0-0 frente a Guayana Francesa, Belice cayó 1-2 frente a San Vicente y las Granadinas, República Dominicana, que cayó 0-2 frente a la selección de Nicaragua, y Barbados, que cayó 2-3 frente a Montserrat, mientras que el sábado se cerró esta primera fecha con Antigua y Barbuda, que cayó 1-5 frente a Guyana, y Bahamas, que hizo lo mismo, 1-6, cayó goleada frente a la selección de Puerto Rico. Y ya lo que sucedió en la fecha número 2, que fue a partir del domingo, también lo repasamos de una vez. Guadalupe, que venció 4-0 a Saint Martin, y Santa Lucía 2-0 a la selección de San Cristóbal y Nieves. El lunes, República Dominicana, que goleó 3-0 a Montserrat, y Nicaragua hizo lo propio 5-1 frente a Barbados, mientras que el día de ayer martes, Guayana Francesa cayó 0-2 frente a Belice, San Vicente y las Granadinas por la mínima venció 4-3 a Bermudas, Guyana 3-2 a Bahamas, y Puerto Rico, que volvió a ganar por goleada 5-0 a la selección de Antigua y Barbuda. Y esto deja las tablas de la Liga B de la siguiente manera.
El grupo A con Santa Lucía y Guadalupe a la cabeza, ambas selecciones con 6 puntos, 2 victorias en 2 partidos, mejor gol diferencia para Santa Lucía, un +6 y un +5 para Guadalupe, y en el fondo tanto San Cristóbal y Nieves como Saint Martin que no han sumado puntos. En el grupo B, Nicaragua que toma la cabeza con 6 unidades y se confirma como la favorita, República Dominicana que llegó a 3 puntos, los mismos que Montserrat, y en el fondo Barbados que no ha sumado de momento. En el grupo C pasa más o menos lo mismo, San Vicente y las Granadinas que llega a 6 puntos, este sí es un grupo en el que hay una sorpresa y ya casi lo vamos a comentar. Belice también llega a 3 puntos, Bermudas con 1 y Guayana Francesa también con 1 unidad, ambas en el fondo de la tabla. Y finalmente en el grupo D, Puerto Rico y Guyana que toman la cabeza con 6 unidades, +10 para Puerto Rico en el gol diferencia y +5 para Guyana, mientras que Antigua y Barbuda y Bahamas ambas están en el fondo de la tabla. Bueno, aquí sí quisiera repasar tal vez grupo por grupo porque pasaron muchas cosas inesperadas, otras que se confirman pero de manera muy contundente. Entonces vamos primero con el grupo A, en el que Santa Lucía me parece que da la sorpresa, un grupo en el que había dicho que Guadalupe era la favorita, también se confirma como una de las sólidas para ascender, pero ojo con Santa Lucía que desde la Liga C en la temporada anterior y ahora dando esta presentación en la Liga B, me parece que sorprende bastante, una selección que incluso fue la que se retiró de cara a las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y no participó, y ahora con una mejora muy significativa empieza a sorprender en este torneo. En el grupo B, Nicaragua me parece que ratifica su favoritismo para ascender y lo que habíamos hablado, una selección que en la cancha se ganó estar en la primera división, por otras cosas administrativas me parece que también se ganó que se le descendiera de manera reglamentaria, pero que Nicaragua sigue demostrando su crecimiento y se coloca como la favorita para ascender en este grupo B. Lo que sí empiezan ya a haber sorpresas en los últimos grupos, porque en el grupo C, Guayana Francesa, que para mí era ampliamente favorita y no había discusión en quién era la que iba a ascender, está de momento con solamente 1 de 6 puntos, y ojo con San Vicente y las Granadinas que llega a 6, incluso esa victoria de Belice sobre Guayana Francesa, sorprendente, una selección que le cuesta mucho a Belice y que le termina ganando a la que en el papel es la favorita. Entonces locura en este grupo C, me parece que se abre aquí una chance de que haya una selección sorpresa que ascienda a la primera división de cara a la siguiente temporada. Y en el grupo D me parece que Puerto Rico también levanta la mano y es toda una sorpresa, una selección que viene en un crecimiento exponencial en los últimos años, pero que creía que aún no estaba para dar ese salto de poder pelear por clasificar a la Liga A, y creo que Puerto Rico, no solamente por las 2 victorias, sino porque lo hace por goleada, ambas con una diferencia de 5 goles, muy importante para esta selección puertorriqueña. Y Antigua y Barbuda, que yo había dicho que podía ser la sorpresa, completamente equivocado, una selección que tiene 0 de 6 puntos, Guyana que más bien mantuvo su nivel dentro de lo esperado, y creo que será entre esas dos que se va a dar la pelea. Evidentemente apenas está iniciando esta Liga de Naciones, todavía queda muchísimo camino, pero esto puede marcar mucho la tendencia de lo que suceda en las siguientes jornadas, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, de cara a esa clasificación. Pero muy bien por Puerto Rico, veremos si puede ratificarlo en las siguientes fechas. Y también repasamos cómo será la siguiente jornada de esta Liga B, como les dije, en la ventana del mes de octubre, ventana FIFA del mes de octubre, en la cual se jugarán las fechas 3 y 4, pero para hablar específicamente de la jornada 3, Santa Lucía se va a enfrentar a Guadalupe, Saint Martin a San Cristóbal y Nieves, Montserrat lo hará frente a Nicaragua, Barbados contra República Dominicana, San Vicente y las Granadinas se medirá a Guayana Francesa, Belice se enfrentará a Bermudas, Puerto Rico a Guyana y Bahamas frente a Antigua y Barbuda. Estos serán los próximos partidos, pero como les digo, también habrá otra fecha en el mes de octubre. Y finalmente llegamos a la Liga A, a la primera división, y en donde están en juego los cupos rumbo a la Copa América 2024, y repasamos lo que no pude ver de la fecha 1 y también lo que sucedió en la segunda jornada. De cara a la fecha 1, el pasado sábado Haití igualó 0-0 frente a la selección de Cuba, Granada que igualó 1-1 frente a Surinam y Jamaica que venció por la mínima 1-0 a la selección centroamericana de Honduras. Y lo que sucedió en la fecha número 2, el domingo Martinica venció 1-0 a Curazao, Guatemala y Panamá igualaron a 1 y El Salvador que cayó en casa 2-3 frente a Trinidad y Tobago, mientras que el día de ayer martes ya se cerró la acción. Cuba venció 1-0 a Surinam, Jamaica 2-2 frente a Haití
y Honduras, que goleó 4-0 a la selección de Granada, para que los grupos queden de la siguiente manera. Como los pueden observar, el grupo A con Trinidad y Tobago a la cabeza, 6 puntos para ellos, Panamá y Guatemala ambas con 4 unidades, mejor gol diferencia para la selección canalera, tienen un +3 y Guatemala un +2, ya después aparece Martinica con 3 puntos, Curazao y El Salvador en el fondo no han sumado unidades hasta el momento, mientras que el grupo B, Jamaica y Cuba están a la cabeza con 4 unidades, después tenemos a Honduras con 3, Haití con 2 y en el fondo Surinam y Granada las dos con 1 punto. Muy cerrado este segundo grupo de la Liga A. Bueno, aquí sí han pasado muchísimas cosas, entonces hay que comentarlas. Vamos primero con el grupo A, luego de estas 2 fechas, y ojo con Trinidad y Tobago. Una selección que sabíamos que hace muchísimos años, 5, 6, 7 años, era una selección que claramente sería favorita en el papel, pero que venía decayendo muchísimo su nivel. Lo vimos en las eliminatorias, lo hemos visto en Copa Oro, lo hemos visto en esta Liga de Naciones, y que ahora me parece que da un salto importante con 6 puntos de 6. Y de cara al calendario que le hace falta a Trinidad y Tobago, me parece que ya es completamente favorita para meterse a los cuartos de final de esta Liga de las Naciones, porque va a jugar en casa frente a la selección de Guatemala, un partido complicado, pero en el que al menos tendrán la posibilidad de jugar en casa, y después de visita frente a la selección de Curazao, que no anda en su mejor momento. Entonces, ojo con Trinidad y Tobago si mantiene este nivel. Ahí, en cuanto a las selecciones centroamericanas de Panamá y de Guatemala, me parece que se hicieron daño entre ellas, pero ese empate evidentemente es favorecedor para la selección de Panamá, porque al ser duelo doble entre estas dos selecciones, Panamá tiene la ventaja de que todavía tienen que jugar en el Rommel Fernández, en la ciudad de Panamá. Entonces, un empate que es bastante amargo para las dos selecciones, pero que sí favorece a la selección de Panamá de cara a la búsqueda de la clasificación del boleto a los cuartos de final. Entonces, pues veremos. De Panamá creo que se estaba esperando más, de Guatemala un resultado positivo que mantiene la línea de lo que hemos hablado en los últimos años, pero que me parece que de cara a esta Liga de Naciones y en su búsqueda a la Copa América no les alcanza, todavía no es suficiente para ellos. Y El Salvador, un desastre, una selección que ya vimos todo el caos, ya destituyeron a Hugo Pérez y que además está virtualmente fuera de la clasificación a Copa América. Todavía podrían clasificar si ganan los 6 puntos frente a Martinica en las próximas 2 jornadas del mes de octubre, pero necesitarían una combinación enorme de otros resultados, e incluso de esa manera por gol diferencia podrían quedar fuera. Entonces, para El Salvador ya es olvidarse esta clasificación, empezar a construir de cara a la clasificación del Mundial 2026, porque aquí, como les digo, virtualmente están fuera, matemáticamente no, pero sí es prácticamente imposible que El Salvador se meta a la siguiente ronda. Y el grupo B es una locura. Aquí sí hay mucho que comentar, porque tenemos a una Surinam que decepcionó, a Cuba que sorprendió, Jamaica un poco tibia, Haití que pues mejora un poco sus resultados de cara a lo que se estaba esperando, pero que aún así no le alcanza. Entonces es un caos. Aquí para la selección, por ejemplo, de Honduras, me parece que tiene cosas buenas y otras no relativamente malas, pero bueno, termina cayendo frente a la selección de Jamaica y vence a Granada, pero era un partido en el que está obligada, y me parece que donde Honduras se tenía que jugar a la clasificación era más en el partido frente a Jamaica, aunque ahora también le queda de cara a ese doble partido frente a la selección de Cuba. Entonces, bueno, pues mucho contraste para esta selección centroamericana. Hablando de quién más podría clasificar, me parece que Surinam y Granada están virtualmente fuera. De Granada se estaba esperando, de Surinam me parece que por el calendario tenía posibilidades de pelear la clasificación, lo había comentado en la previa de esta Liga de Naciones, y ya con lo que mostró, y no solamente por eso, sino también específicamente por los resultados, creo que Surinam tiene un pie fuera de la clasificación, de la pelea. Haití también creo que está, pues obviamente todavía tiene posibilidades de clasificar, pero sí creo que no le va a alcanzar a esta selección, solamente 2 de 6 puntos, cuando los que están en disputa son 12 en total. Es complicado para esta selección haitiana, y me parece que la pelea evidentemente estará entre Jamaica, entre Cuba y entre la selección de Honduras. Creo que Jamaica lo tiene muy puesto para sacar la clasificación, y el otro boleto saldrá de ese duelo directo entre las selecciones de Cuba y de Honduras. Cuba que sorprende bastante con su nivel, Honduras que se recupera un poco con esa victoria frente a Granada, pero tenemos que verla ahora sí, a la hora de la verdad, pelear entre estas dos selecciones el boleto. Entonces, bueno, pues veremos cuál de las dos se lo termina llevando. Jamaica creo que decepcionó un poco con el empate frente a Haití,
pero que aún así tiene la suficiente, pues no solamente el nivel propio de ellos, sino también el calendario bastante fácil como para clasificar a la siguiente ronda. Y como les digo, el otro boleto entre las selecciones de Cuba y Honduras, Surinam, que se terminó disparando en el pie de cara a esta clasificación. Entonces, entre Cuba y Honduras se pueden o hacer daño mutuamente e igualar los dos partidos y abrirle la posibilidad a otra selección, o si no, una de estas dos sería la que clasifique a la siguiente ronda. Y una última cosa que repaso es cuál será esa jornada 3 en la ventana FIFA de octubre. Surinam se va a medir a la selección de Haití, Cuba lo hará frente a Honduras y Granada frente a Jamaica, esto por el grupo B, mientras que por el grupo A será Curazao frente a Panamá, Martinica, El Salvador y Trinidad y Tobago frente a la selección de Guatemala. Como ya les dije también en las otras divisiones, en esa ventana FIFA habrá también la fecha final para esta Liga A, porque ya ahí se terminará la fase de grupos y será la fecha 4, pero nada más aquí les quería comentar cuáles son los partidos inmediatos que tendrán estas selecciones en esta Liga de Naciones de la CONCACAF. Bueno, así que ahí tienen toda esta información. Sé que fue muchísimo, pero desgraciadamente no pude hacer los videos diarios y por ende hoy tuve que repasar todo lo que sucedió en este montón de partidos que se dieron desde el viernes y hasta el día de ayer, martes, con estas primeras dos fechas de la Liga de Naciones. Todavía hace falta mucho por definir en las ligas B y en la Liga C de cara a los ascensos y descensos. En la Liga A creo que ya, llevamos la mitad de lo que van a jugar en la fase de grupos, porque solamente serán 4 partidos y por ende esto define muchísimo. Ya lo habíamos dicho, es muy rápido como veremos que se definan esos cupos en los cuartos de final en la primera división, y ya empezaremos a ver los posibles enfrentamientos con las selecciones ya clasificadas: Costa Rica, Canadá, México y también Estados Unidos. Entonces ya el próximo mes estaremos repasando todo eso, las posibilidades que necesita cada selección, y muy de cerca estaremos siguiendo cuáles son las que se presentan como las máximas candidatas a clasificarse a la Copa América del 2024. Entonces aquí estaremos para comentar todo eso, y ahí sí ya con videos diarios y con muchísimo más detalle para el cierre de la fase de grupos. Entonces suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para seguir muy de cerca este torneo, y nos vemos en un próximo video repasando esta Liga de Naciones de la CONCACAF.